29 de abril, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto poder saludarlo por medio de la pantalla de Extra TV y también por los 92.3 de Extra Radio en un programa más de Asiento Extra. Mi nombre es Angie Cantilla y como siempre es un placer poder contar con su compañía y abordar temas que siempre pues, nos interesan como ciudadanía y que estoy segura que usted, al igual que yo, aprendemos un poquito más en cada uno de los programas y hoy no va a ser la excepción. Le cuento que el tema de hoy vamos a hablar sobre tecnología, pero sobre inteligencia artificial, ese nombre que últimamente hemos estado escuchando mucho, que se ha vuelto tendencia y que todo el mundo nos dice que hacia allá vamos, que es lo del momento y que debemos ponernos al día con respecto a esta tecnología. Pero ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Será que realmente, como dicen algunos memes en las redes sociales, llegarán a dominarnos los robots o todo lo que se maneje con inteligencia artificial? Vamos a hablar un poquito también de esos mitos y verdades, y vamos a enfocarlo también mucho en el tema de la medicina, cómo la inteligencia artificial está ayudando a los médicos en sus diagnósticos y en algunos procedimientos para que sean más efectivos, todo a favor del usuario. Y para abordar el tema me acompaña hoy en la mesa don Felipe Mesa Obando, quien es investigador del Tecnológico de Costa Rica. Don Felipe, buenas tardes y muchísimas gracias como siempre por su tiempo, por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Angie, por la invitación. Es un gusto estar por acá y poder compartir sobre este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Hablábamos de que previo a la entrevista que la inteligencia artificial es un campo pues bastante amplio, para algunos desconocido del todo, para otros una idea ahí vaga, pero es importante empezar la conversación sobre qué es realmente la inteligencia artificial. Traducido, le diría yo que podríamos hacer el programa en un ABC, claro, para aquellos que tal vez no están tan relacionados con el tema. Claro, claro. Es un reto y un desafío, Angie, darte una definición de inteligencia artificial en, como tú lo mencionas, ABC, porque precisamente como es un tema que está tan de moda, yo personalmente me he encontrado definiciones que no son correctas, definiciones que tal vez presentan algún tipo de sesgo o inclusive algo que es absolutamente, digámoslo, lo opuesto a inteligencia artificial. Entonces, después de estar tantos años en esta área, te puedo mencionar que tal vez mi definición ABC favorita de inteligencia artificial es todo sistema que nos resuelve un problema específico y que utiliza soluciones que se inspiran en algún concepto de inteligencia biológica. Entonces, nota que en esta definición de 2 líneas te estoy dando algunas palabras importantes. Por ejemplo, la primera es problemas específicos. La inteligencia artificial como tal, y como lo vamos a conversar más adelante, no es magia, no es una varita mágica que nos resuelve absolutamente todos los problemas. Resuelve problemas muy específicos y muy puntuales. Primero que todo, hay 2 ingredientes fundamentales. Como te dije, a través de soluciones que de alguna forma se inspiren en inteligencia biológica. Esta palabra inspirar a mí me gusta mucho utilizarla porque la inteligencia artificial en realidad no es máquinas que hacen lo que hacen los humanos o máquinas que imitan la actividad de los humanos, porque no es cierto, es inspirado. En algún proceso biológico identificamos algo que consideramos inteligente, entiéndase como por ejemplo una buena toma de decisión, una resolución de un problema, puede ser simple, eso ya es inteligencia. Entonces, cuando inspiramos nuestra solución en eso, es cuando estamos teniendo un sistema basado en inteligencia artificial. Ahora, aplicado al campo, creo que hemos tenido en temas de medicina muy recientemente anuncios sobre de que médicos logran X objetivo gracias a inteligencia artificial. Por medio de la inteligencia artificial hemos logrado la creación de fármacos y por ahí muy por encima de todo lo que se puede hacer a través de. Si pudiéramos comentar cuáles han sido hasta el momento los avances más significativos en los que estábamos rezagados tal vez y que con la inteligencia artificial tuvimos un gran empujón. Claro, Angie, son muchos los avances que se han dado en el ámbito médico usando la inteligencia artificial, pero tal vez a mí me gustaría agruparlos en 4 grandes, digámoslo, avances. El primero de ellos podríamos denominarlo lo que es el análisis de grandes volúmenes de datos médicos.
A lo largo de la historia, desde que empezaron los procesos de digitalización en el campo de la salud, eso más o menos como a principios de este siglo, empezaron a acumularse datos y ya hoy en día tenemos una disponibilidad bastante grande. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros podemos ser capaces de obtener esos datos y someterlos a algoritmos de inteligencia artificial, perfectamente podríamos estar haciendo cosas como, por ejemplo, clasificar a un paciente en algún nivel de riesgo, por ejemplo, basado en su historial médico. O por ejemplo... Que clasificar, para traducirlo a la gente, es llegar nosotros a emergencias, que nos tomen la presión y que nos digan urgente, no urgente. Eso podría ser una forma de clasificarlo, urgente, no urgente. Es para poner algunos ejemplos prácticos y que la gente pueda ir ahí aterrizando. Excelente, Angie. Eso que tú mencionas es un caso muy práctico, de hecho, o sea, que cuando la persona llegue, por ejemplo, al hospital, lo clasifiquemos como urgente o no urgente, por ejemplo. O también, por ejemplo, si es una enfermedad a la cual se le está dando seguimiento, que esa persona se pueda clasificar en una persona de alto riesgo en esa enfermedad o una persona tal vez de un poco más controlada. Entonces, ese tipo, digámoslo, en esta área del análisis de grandes volúmenes de datos, son ejemplos que podrían ilustrarnos un poco lo que sucede ahí. La segunda área en la cual yo considero que es importante y es quizás de las más comunes que se hablan en el ámbito de la salud es lo que se conoce como el diagnóstico asistido, el diagnóstico asistido por la inteligencia artificial. En este caso generalmente se recurre a el dato clásico de la imagen médica. Entonces, de esta manera, el especialista, evidentemente, ¿verdad?, utiliza esta inteligencia artificial como un complemento y como una ayuda para poder identificar ciertos aspectos que nos van a arrojar que este paciente padece o no de una enfermedad. Entonces, en ese ámbito también se han tenido muchos avances y quiero dejarte claro que aquí sí es muy importante esa palabra asistencia, ¿verdad? Porque tal vez nos dirigimos a un futuro donde pueden suceder muchas otras cosas más, pero al día de hoy este tipo de diagnósticos son una asistencia al médico especialista. Ahora, en este tema de asistencia, y para ver si no estoy mal con mi idea de asistencia, claro. básicamente, creo que todos en algún momento vimos algún capítulo de la famosa serie Grey's Anatomy o Doctor House, tantas que hay de medicina, y se presenta el caso de un paciente con 10 síntomas. Claro. Y entre 3 médicos intentan unir esos síntomas con alguna enfermedad en específico. En este caso, inteligencia artificial lo que haría es que almacena toda la información didáctica de las enfermedades existentes. Un médico puede utilizarlo como un asistente de el paciente tiene A, B, C y D síntomas. Inteligencia artificial le dice, podría ser entonces todos esos síntomas corresponden a esta enfermedad según todo el banco de datos o de información didáctica que yo ya acumulé y que investigué. Exactamente, allí es así tal cual como lo estás diciendo. Ese sería un caso, una forma de abordarlo precisamente. Cuando hablamos, por ejemplo, en el caso que te puse anteriormente de imágenes médicas, es otro caso también similar. En este caso, digámoslo, el especialista pues hay médicos que son muy cargas y entonces pueden ver la imagen y ya saben que tiene algún tipo, por ejemplo, imaginémonos una radiografía de los pulmones, ya ellos las ven y ellos dicen, mira, aquí hay una posible enfermedad respiratoria asociada con esta imagen. Pero hay casos que no son así tan evidentes. Entonces ahí es donde la inteligencia artificial viene a hacer análisis de esas imágenes y observa cosas que tal vez los ojos humanos no pueden ver y puede asistir al médico, en este caso decirle, bueno, aquí es probable que se presente esta enfermedad o algo por el estilo. Tanto el ejemplo que tú planteas como son ejemplos de este segundo tipo de aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Y antes de avanzar al tercer tipo, Felipe, que usted nos quiera abordar, porque creo que es momento como de aclarar uno de los mitos o no. Totalmente. Con respecto a la asistencia, porque ha sido muy claro de que de momento es un tema meramente, yo diría como un borrador, como en el cole que uno hacía trampa y sacaba un forrito, ¿verdad? Sí. Es como la función ahorita de inteligencia artificial en la medicina, pero es cierto de que en algún momento ya no vamos a necesitar un diagnóstico médico más allá de tomar mi celular e ingresar todos mis síntomas para obtener un diagnóstico. Con diagnóstico médico te refieres al médico como tal. Ajá, correcto. Claro. Predecir el futuro es muy complicado y de hecho pues grandes mentes en lo que es el ámbito de la inteligencia artificial son muy cuidadosos a la hora de decir qué va a pasar más allá del día de hoy, pero por lo menos al día de hoy te puedo mencionar 2 cosas. La primera es que en el ámbito médico todavía se está visualizando como una
un complemento a la labor del doctor. ¿Okay? Hoy en día uno de los grandes desafíos que se tienen precisamente en este segundo marco de aplicación que te estoy comentando es la confiabilidad, porque sí, nos va a arrojar alguna información, pero la pregunta es, ¿podemos confiar 100% en esto y prescindir, por ejemplo, del médico y ponerlo a hacer otra cosa? La respuesta es al día de hoy no. Al día de hoy es algo complementario. Nos dirigimos hacia un futuro en el cual esto va a suceder. Es difícil determinarlo al día de hoy con la información que disponemos. Pero lo que sí te puedo decir es que este es un ejemplo típico, un caso clásico de lo que nosotros llamamos un tipo de aplicación de la inteligencia artificial como complemento a la labor. ¿Okay? Pero tengo que mencionarte que hay otros dos ejemplos de este tipo de situación. Claro. Ciertos trabajos y ciertas funciones, no te voy a mentir, se van a ver desplazadas por la inteligencia artificial. Y el tercer escenario que tenemos es cuando la inteligencia artificial nos viene a ayudar, pero más o menos, tampoco así como que de una manera muy determinante e inclusive podría no funcionarnos para nada. Entonces, en términos de los trabajos, en términos de lo que se desempeña como ser humano, tenemos esos tres escenarios, el que, te lo repito, el que nos complementa, el que nos va a desplazar y el que no nos va a funcionar mucho. Esos tres son los posibles escenarios. Los médicos hoy en día, digámoslo, el ámbito de las aplicaciones de IA en la medicina están en ese dos, que es algo complementario. Ahora, qué dicho que usted menciona lo de las aplicaciones, porque yo le mencionaba, no podemos al momento o hasta el momento confiar 100% en el famoso doctor Google, ¿verdad? Que yo le comentaba a usted que incluso hay memes de que le pregunté a Google qué era y siempre es cáncer, por ejemplo. Así es. Y la gente bromea con ese tipo de cosas, pero es que ya hemos avanzado de un solo preguntarle a Google, hay una aplicación para saber si tengo alguna enfermedad o síntoma, no sé si has visto, me imagino que sí, pero me aparecen anuncios a cada rato para, por ejemplo, planes nutricionales a partir de inteligencia artificial, donde ya no media una persona, ¿verdad?, para una consulta. Y creo que era algo también de lo que íbamos a hablar, de si como seres humanos tenemos que irnos acostumbrando o adaptando a tener cada vez menos contacto humano. Eso depende de muchos factores, pero te puedo comentar que, bueno, primeramente la salud es un ámbito muy delicado, como la aviación. No podemos confiarnos en ciertas cosas porque, digámoslo, que el tomar una mala decisión puede implicar la muerte. Total. Y eso es lo peor que nos puede suceder como seres humanos. En el caso, por ejemplo, que tú me comentas de estas herramientas para asistencia, cuando te digo que depende muchísimo del nivel de rigurosidad que requiere el diagnóstico o el análisis de ese diagnóstico de ese paciente. Por ejemplo, otro de los campos que tenemos hoy en día muy interesantes es la optimización de los servicios de salud. Ese era el cuarto. Ahora te menciono el tercero, el de la optimización de los servicios de salud, porque entre ellos se incluye precisamente el asistir al paciente remotamente o inclusive que sea un asistente virtual el que lo atienda. Pero ¿qué es lo que define que sea un asistente virtual o que sea un especialista, por ejemplo, en oncología? Evidentemente, el nivel de severidad de la situación que está presentando el paciente. Entonces, así como hay casos altamente delicados, donde, por ejemplo, podríamos estar ante la presencia de un paciente que tiene cáncer, por ejemplo, pero bueno, requiere un análisis muy profundo, precisamente por un especialista en el área, para poder decirle al paciente que hay probabilidades o que tiene. Hay también otro tipo de procedimientos médicos que son básicamente muy sencillos, ¿verdad? No sé, se golpeó el dedo, entonces, bueno, tiene que ponerse una crema, tiene que tomarse una pastilla para el dolor y digamos, es algo un poquito más sencillo si lo comparamos con el primer escenario que te planteé. Entonces, ese tipo de situaciones, o algunas veces son hasta cosas sintomáticas, digámoslo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de procedimientos tal vez sí son más aptos para usar la inteligencia artificial, precisamente para optimizar los servicios de salud, especialmente, por ejemplo, los servicios de salud pública. Pero definitivamente, cuando hablamos ya de un nivel importante, ya no es un dolor de dedo, digámoslo, ¿verdad? Bueno, un dolor de dedo también puede ser algo crítico, ¿verdad? Pero digámoslo, no es algo tan simple. Ahí es donde la inteligencia artificial lo que viene a jugar es el rol complementario en ese proceso de análisis médico. Ahora, para optimizar, digamos, sistemas de servicios de salud, y me gustaría ya irnos aterrizando un poquito a lo nacional. Claro. No sé si yo estoy muy perdida con mi análisis o si voy por ahí. Podríamos ver un ejemplo de EDUS, por ejemplo, implementado aquí en nuestro país. ¿Ya tiene algún tipo de inteligencia artificial o hay
incluso cosas que podrían mejorar esta aplicación, porque yo creo que para uso médico los especialistas coinciden en que es más óptimo poder tener acceso a un archivo o a un historial médico desde cualquier parte del país y no tener como antes, ¿verdad? Claro, Que claro. si usted lo ve en el Hospital México, no puede ir a verse en el Hospital de Punta Arenas porque no saben nada de usted, no está en su expediente, no hay un historial. Esto que mencionas, Angie, es muy importante porque, bueno, ahora que hablamos de la definición de inteligencia artificial, como empezamos la conversación, te mencioné que hay un ingrediente fundamental para poder construir soluciones basadas en inteligencia artificial, y ese ingrediente fundamental son los datos. Nosotros sin datos no podemos hacer absolutamente nada en el marco de la inteligencia artificial. Entonces, precisamente para poder poner en marcha soluciones en el sector salud, y bueno, me atrevería a decir que en cualquier otro sector, se necesita no solamente tener datos, sino que se necesita también tener una cultura de los datos. Eso es fundamental. ¿A qué me refiero con una cultura? Bueno, datos, evidentemente, en cualquier proceso digitalizado en los últimos 15 años van a existir. Bueno, en algunos casos sí es que no los han borrado, por ejemplo, porque el almacenar los datos tiene un costo. Entonces, precisamente eso es la cultura de los datos. La cultura de los datos es saber que los datos me van a ser de utilidad, saber que puedo resolver cierta problemática con esos datos y por lo tanto debo de mantenerlos. Mantenerlos significa tener una infraestructura para poderlos conservar, saber que tengo que almacenarlos. Hoy en día hay muchas opciones de almacenamiento, algunas son en la nube, otras son locales. Saber que deben de estar completos, saber que deben de ser representativos, saber que tienen que tener la misma estructura, porque precisamente si eso no existe, el crear soluciones de inteligencia artificial, y te repito, no solamente en el sector salud, en cualquier otro sector, no va a ser una opción, porque no vamos a lograr nada. Si nosotros tenemos una mala cultura de datos traducido en una mala calidad de los datos, cuando hagamos inteligencia artificial con esos datos vamos a obtener soluciones igualmente malas. Y eso entonces a veces causa disonancias, ¿verdad? Esto de la inteligencia artificial como que me lo sobrevendieron o algo así. No, tal vez no, es que no se sigue esa línea. Y lo mismo, si yo tengo una cultura de dato, buen dato, aplico inteligencia artificial para hacer soluciones, la probabilidad de generar soluciones de alta precisión es pues bastante elevada. Ahora, las soluciones de alta precisión, como ya lo estabas mencionando, podríamos hablar, por ejemplo, del campo farmacéutico. Me parece, y viendo con respecto, hablamos de que el fin de semana hicimos la tarea, leyendo un poquito de todo, uno de los campos donde las empresas más están involucrándose o asociándose, diría yo, con la inteligencia artificial. Sí, bueno, definitivamente una de las áreas donde se puede, digamos, usar mucho la inteligencia artificial es precisamente en la mejora, digámoslo, de la fabricación médica. Esto se asocia mucho con lo que son tratamientos más efectivos, tratamientos más personalizados. Entonces, ahí se han dado avances interesantísimos. Muchas compañías están empezando ya, digamos, a nivel mundial, los líderes en esta fabricación de medicamentos, a incorporar la inteligencia artificial para poder llevar a cabo medicamentos más efectivos, evidentemente, ¿verdad? Pues que de otra forma tomaría años poder llegar a ese medicamento. Un hecho muy relevante que sucedió en los últimos años, bueno, el año pasado, fue que precisamente una empresa de Google que se llama DeepMind creó AlphaFold, que es una solución, digámoslo así, que lo que hace es que puede predecir estructuras de proteínas. ¿Okay? Eso es muy importante porque se conoce la existencia de ciertas estructuras, pero a través de esta solución se puede predecir muchas otras más que tal vez nos va a tomar muchísimos años descubrirlas, pero en un fin de semana con esta solución se pueden descubrir. Eso es un habilitador muy interesante porque eso definitivamente es un ingrediente esencial en esa creación de nuevos fármacos y en el conocimiento, digamos, de la reacción de esos fármacos en enfermedades que tal vez al día de hoy no se conocen muy bien. De hecho, no es casualidad que, por ejemplo, en esta situación que te comento, el Premio Nobel de la Química del año pasado, 2024, se le dio a varios científicos, entre ellos algunos involucrados precisamente en la creación de esta propuesta AlphaFold en Google DeepMind. Ahora, entonces, podría caber la posibilidad, y le hago la pregunta porque me imagino que muchos de los oyentes y televidentes es lo que ahora se consultan, de que por medio de la inteligencia artificial podamos llegar a medicamentos o dosis para enfermedades
contra las que hasta el momento no tenemos una cura. Hacia eso se dirige esto. No es una tarea fácil, inclusive usando la inteligencia artificial como un habilitador para estas nuevas soluciones. No es algo que se pueda tener de la noche a la mañana, pero hacia eso es que se dirige esto, ¿verdad? También, por ejemplo, esto que mencionas se alinea mucho con lo que se conoce en el sector salud como las enfermedades raras, digámoslo, ¿verdad? Son enfermedades que no son pues tan comunes, pero que existen y hay gente que sufre las consecuencias de eso. Entonces, la inteligencia artificial viene a ser un habilitador muy importante porque permite entender un poco mejor estas enfermedades y entender, digámoslo, ¿verdad? También alineado con lo anterior que conversábamos de los medicamentos, cuál es la mejor forma de resolverlo. No es algo como que a lo que vayamos a llegar rápido, bueno, aunque en esto de la inteligencia artificial se mueve tan rápido que, por eso te digo, es difícil de hacer predicciones y decir este año va a suceder, 3 años va a suceder, pero así eso es que se dirige en la parte de medicamentos, en mayor efectividad, no solo efectividad, también en lo que es minimización, por ejemplo, de lo que llaman efectos secundarios, y también en lo que es el dinamismo del tratamiento, porque muchas veces en ciertos ámbitos se mandan medicamentos, digamos, por un cierto tiempo, ¿verdad? Y ya después el médico pues lo revisa el avance y luego le hace otra receta, digámoslo así. Se espera también que se dé un avance en esa parte, ¿verdad? Que el tratamiento que se le dé sea adaptivo en el sentido que vaya variando conforme, digamos, va evolucionando en la mejora del paciente. Entonces, todo eso está alineado con esta parte de los medicamentos. Ahora, bueno, hemos hablado de la implementación de inteligencia artificial en el campo de la medicina en temas como la creación de fármacos, el tema de diagnósticos asistidos, de análisis de datos, de imágenes médicas y la facilidad o la gran ayuda, empuje que puede darle esa tecnología a los médicos o a los profesionales en el campo de la medicina. ¿Cómo estamos? Si hacemos una radiografía interna a nivel país con respecto a la implementación de esta tecnología, porque sé que desde el TEC, del tecnológico, hemos en otros programas de aquí de Grupo Extra entrevistado a muchos colegas suyos con temas que uno dice, ¿en serio eso se está haciendo aquí en nuestro país? Porque no sabemos, no nos enteramos y estoy segura que no nos vamos a dejar de sorprender. Claro, bueno, no, si me preguntas cómo estamos a nivel país en esto, yo te diría que estamos en fases iniciales. Pañales. Sí, en pañales, gateando, en pañales pero gateando. Ok, vamos avanzando. Exactamente, sí, correcto. Entonces, en 2 vías yo diría que te lo puedo plantear. Digamos, a nivel de lo que son las universidades públicas, se están dando muchos proyectos interesantes. Ahorita te voy a mencionar algunos, por ejemplo, que se están trabajando en el tecnológico. Y a nivel de instituciones de salud pública también tengo conocimiento de que hay muchas iniciativas, ¿verdad? Pero bueno, todas estas iniciativas, digámoslo, ¿verdad?, tienen que alinearse con varios factores. Uno de ellos es precisamente el que hablábamos hace unos minutos, la cultura de datos, ¿verdad? Es importante ir desde ya, digámoslo, ¿verdad?, trabajando en esa cultura para poder, digamos, fácilmente llegar a soluciones que ya sean operativas y no se resuelvan problemáticas. Por ejemplo, en el tecnológico, ahí hay varios proyectos, para mencionarte tal vez un par de los más destacados. Hay un proyecto que tiene que ver con lo que es el Hospital Max Peralta, se está trabajando con información que ellos tienen para lo que es la detección temprana del cáncer. ¿Okay? Este es un campo de aplicación bien interesante porque lo que se están construyendo son modelos de IA precisamente para poder hacer predicciones en ese sentido para pacientes que tengan esta afectación. Por otro lado, también hay otro proyecto que se está trabajando con lo que es el EVAIS de TIVAS, que tiene que ver con lo que es propiamente imágenes oculares, ¿verdad? Entonces, a través de ciertas imágenes oculares se pueden detectar ciertas enfermedades, particularmente una que tiene que ver con la diabetes. Estos son proyectos que son activos, hay estudiantes, por ejemplo, de doctorado involucrados en estos proyectos. Wow. Son proyectos totalmente oficiales dentro de lo que es la línea de investigación del TEC, de hecho estos son manejados por un colega, bueno, son un par de ejemplos que te puedo mencionar así, digámoslo, fáciles, puntuales, ¿verdad?, directos, y es un poco lo que se está trabajando en esta línea, ¿verdad? ¿Qué necesitamos nosotros para dar el siguiente paso? ¿Qué necesitamos nosotros para, por ejemplo, decir, bueno, ya te dije, ¿verdad?, ya estamos en pañales, pero gateando? ¿Qué necesitamos hacer para caminar? ¿Y por qué no para correr? ¿Sí? Bueno, varias cosas. Ya te mencioné la cultura de los datos, eso es fundamental. Esa cultura de los datos es algo que suena hasta trivial. Bueno, sí sabemos que los datos nos ofrecen ventajas al construir
inteligencia artificial con estos datos, porque es que no lo hemos hecho. Bueno, porque no es fácil y es algo más de cultura que digámoslo así, de decisión. Sí, es algo que tenemos que adoptar, eso tiene ciertas implicaciones y bueno, es un proceso que toma tiempo. Por otro lado, te puedo mencionar que la investigación debe de seguirse fomentando. Necesitamos personas que más allá de ser usuarios sean creadores de inteligencia artificial, personas que les interese mucho esto y sobre todo que hayan incentivos para que puedan pues obviamente meterse en esto y poder ahí vivir estamos, de esto. ¿qué tan rezagados estamos? Porque hasta hace muy poco yo diría que no se le hacía tanta promoción a carreras STEM o nada relacionado con tecnologías. De hecho, yo, bueno, le decía, la vez pasada tuvimos aquí en el programa de Buena Mañana a unos muchachos del TEC con un tema de un cohete claro, o algo así, y yo quedé impresionada porque yo decía, es que son unos niños, literal, uno los ve, son unos niños con esta mentalidad desbordada por hacer, por crear, y es como un chip que traen las nuevas generaciones, pero entonces si hacemos un balance nivel a lo que va el mundo y ya está exigiendo este mercado, a lo que nosotros como país estamos creando. Bueno, es muy interesante esto que me planteas, Angie, porque precisamente cuando te digo que queremos más creadores, que queremos más investigadores, es porque nosotros tenemos que fomentar precisamente esta parte investigativa. Y esto normalmente, bueno, las universidades públicas, por ejemplo, juegan un rol fundamental en esta parte. Pero ya cuando, digamos, los estudiantes terminan sus carreras, ¿verdad? El paso que sigue ya es el paso laboral. Entonces, trabajar en investigación, digámoslo, en muchas ocasiones no es tan atractivo para muchos estudiantes como, por ejemplo, ya trabajar en una empresa consolidada y empezar, digámoslo, ya, como decimos popularmente, a tener platillo, ¿verdad? A producir. A producir, exactamente. Entonces, bueno, no, porque en investigación también se produce, pero es otro tipo de producción diferente, digámoslo, ¿verdad? Podríamos llamarlo ya en operación arroz y frijoles. Exactamente, con eso me refiero cuando te digo platilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí es donde yo te hablo de esos incentivos. Se necesita, por ejemplo, estrategias a nivel país que fomenten esa investigación. Material humano, hay demasiado, o sea, hay demasiado. Pero no siempre se queda en el área investigativa, precisamente por esa falta de incentivos que existen a nivel, digámoslo, de estrategia país. Te voy a contar un ejemplo. Yo, en el laboratorio de investigación donde yo estoy, yo he tenido estudiantes y tengo estudiantes que son excepcionales en la parte de investigación. Es más, muchos de ellos lo hacen de manera ad honorem. Es decir, ellos no, bueno, tampoco es que tenemos mucha plata para contratarlos, pero ellos lo hacen más que todo por un tema de conocimiento. Entonces es un gusto por la investigación, pero ¿qué ocurre? Que ya ellos terminan sus carreras y entonces los que de verdad se anotan con esta parte investigativa normalmente buscan pasantías en Europa y se quedan por ahí trabajando, porque ahí sí, digámoslo, se fomenta muchísimo más esta parte de la investigación. Y los otros, los que no toman esa decisión, pues se pasan a la industria, a lo que es el sector productivo, ¿verdad? Que no está nada mal, o sea, está perfecto. De hecho, yo ahora estoy en la academia, pero yo estuve muchos años en ese sector productivo, es sensacional, genial. Pero si te fijas desde la perspectiva de esta conversación que tenemos, perdimos a un investigador, perdimos a alguien que probablemente pudo haber creado algún tipo de estructura ahí a nivel médico que va a hacernos pasar de ese gateo a ese correr que te estoy conversando, ¿ves? Entonces, eso es un desafío, pero bueno, ahí digamos lo que trabajamos en lo que se puede, digámoslo, como para pues poder por lo menos gatear un poco más rápido. Sí, y es muy interesante, Felipe, esto que usted menciona, porque al final de cuentas, usted dice, bueno, si lo vemos desde el punto de vista de que perdemos un investigador, como país también perdemos la posibilidad de tener una solución a algo que nos aqueja, porque al final de cuentas, si lo vemos desde el punto de campo médico, la inteligencia artificial está muy basada a solventar los problemas que tiene el usuario. Yo lo veo, por ejemplo, a grandes rasgos, un problema que nos aqueja a todos aquí en el país es las benditas listas de espera. Correcto. ¿Cómo hacemos que se ordenen? ¿Cómo será que podemos usar inteligencia artificial para ver si acaso logramos una estrategia que realmente nos encamina a una solución? ¿Verdad? Todas esas preguntas que yo como ciudadana o periodista me puedo hacer, se las puede hacer una persona con mayor conocimiento en la materia de
cómo puedo utilizar todas las herramientas que ya tengo, ya sé, en una solución para eso. Y es interesante porque, bueno, a nivel país no tenemos una cultura ni siquiera de buscar ser profesional en esta materia, y mucho menos, lo que nos decías, una cultura de datos. Claro. O sea, hay gente que apunta en su celular todas las contraseñas de sus correos, por ejemplo. Correcto. Entonces es curioso, y era otra de las temáticas que quería abordar. Como país reportamos miles de ciberataques al día, ni siquiera es al mes, al día. Somos un blanco fácil. Desarrollar una estrategia para inteligencia artificial que permita, porque lo hemos hablado hoy muy al punto de medicina, pero que, por ejemplo, que permita conectar hospitales con EVAIS, centros médicos con centros privados, no por un tema de privatizar, o sea, de usuario, sí. Que si en algún momento, Dios no lo permita, me pasa un accidente a mí y hay una ambulancia del tipo que sea, la persona especialista pueda tener acceso a mi expediente médico desde su celular o el dispositivo que tenga y me pueda ayudar, porque es que es eso, o sea, es ahorita de no que alguien me tope en la calle y me pasó algo y nadie sepa si yo soy alérgica a un medicamento, si yo tengo un historial de X enfermedad, etcétera. Pero implementar ese tipo de estrategia que nos permita conectar todos los datos que están albergados en diferentes instituciones, nos reta también a una estrategia de tener un escudo masivo para esos datos que no queden expuestos. Así es. Parte de la cultura de los datos que te he venido conversando es precisamente eso, lo que es la privacidad y la protección de los datos, porque también tenemos que considerar que en el ámbito médico mucha de la información de la cual se puede disponer es información privada. Entonces, digamos, por un lado tenemos lo que es la protección de la privacidad, es decir, parte de la cultura de los datos es definir estrategias que nos digan quién y cómo se pueden acceder los datos, y para qué y por cuánto tiempo. O sea, no es algo como datos abiertos de los expedientes médicos de todo el mundo, no, eso no funciona así. Aparte que es información súper delicada. Claro, exactamente, y en el ámbito médico y en cualquier otro ámbito que hoy llevemos la inteligencia artificial. Entonces, eso es un primer paso en esta ciberseguridad que tú mencionas, como parte de este ecosistema de interconectividad en el sector salud. Entonces, cuando uno ya tiene una estrategia y resuelve eso, ahora viene la siguiente fase, que es ahora sí la protección de los datos, pero ya no la protección de la privacidad, sino la protección de la integridad de los datos. Y ahí es donde, digámoslo, tenémoslo entre precisamente todas esas conexiones que tú señalas, potenciales riesgos. Y es que la seguridad como tal, en el marco de la inteligencia artificial, es un tema muy crítico. Porque como la inteligencia artificial es un tema que, digámoslo, está muy de moda y a todo mundo, digámoslo, pues nos abre los ojos, ¿verdad? Y de repente queremos como usarla como de lugar porque hay que usarla, digámoslo, ¿verdad? Se nos olvidan detalles como esos. Entonces es muy importante como parte de esa estrategia a nivel institucional, esa estrategia, estamos hablando del sector de EVAIS y del sector público, bueno, no, también aplica para los sectores privados. Si los hospitales privados también tienen múltiples clínicas, es muy importante establecer conexiones entre ellas de manera que se proteja la información, ¿verdad? Entonces eso ya es algo que se ha avanzado bastante en el marco de la interconectividad como tal, pero ya cuando lo llevamos a la inteligencia artificial, definitivamente hay que tomarlo en consideración como parte de ese fomento, de esa cultura de datos de la que hacemos mención. Hablando de cosas que se han puesto de moda, sí, voy a mencionar ChatGPT, que creo que es tal vez una de las herramientas que más llegó a acercar a la gente a inteligencia artificial y a ser conscientes de que existe y más o menos cómo podría funcionar. He visto muchísimos países tratando de ver cómo regulamos ChatGPT, el tema, por ejemplo, Hollywood con temas de plagios, los artistas con temas de plagio también de sus voces, incluso de letras, etcétera. Y aquí quiero hacer dos preguntas. Claro. La primera sería, ¿realmente se puede regular o legislar sobre la inteligencia artificial? Bueno, la respuesta corta es, pues definitivamente, digámoslo que las cosas a la libre no funcionan muy bien, o pueden más bien generar más problemas que soluciones.
Entonces, definitivamente la regulación y la legislación son aspectos importantes. Ahora bien, aquí es donde entramos en un tema de lo que nosotros en el ámbito de la inteligencia artificial llamamos un buen balance, porque podría ocurrir que la regulemos tanto que más bien sea un factor que nos impida desarrollar inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo hoy en día a nivel mundial? Hoy en día a nivel mundial, países como Estados Unidos y China no tienen mucha regulación, pero están desarrollando la IA, bueno, has visto, ¿verdad?, a través de soluciones como ChatGPT, que en realidad ChatGPT es un tipo de nombre que se le llama a una solución más grande, que es lo que se conoce como los modelos de lenguaje de gran escala. Pero hay montones más de soluciones. ChatGPT es como fue de las primeras y la de las más posicionadas. Pero, por ejemplo, Europa, en este sentido, más bien ha apostado más a la regulación. Y curiosamente no hay tanta innovación, y de hecho los europeos así lo plantean, ¿verdad? Nos hemos concentrado mucho en regular y poco en crear, que hoy en día, digámoslo, la carrera la está liderando definitivamente Estados Unidos y China, bueno, con ya toda la competitividad que conocemos y que hemos escuchado. Entonces, esa es la respuesta corta, sí, debemos de tener cierta regulación. De hecho, actualmente en la Asamblea están ahorita en curso algunos proyectos en esta temática, pero debe hacerse de manera tal que pues tratemos de evitar al máximo situaciones que puedan comprometer a la integridad de las personas en lo que es, digamos, el uso de la IA, pero que a la vez permita y que habilite la creación de nuevas soluciones, la investigación de nuevas temáticas dentro del marco de la IA, para que, digámoslo, a la vez también avancemos en esa línea. Entonces es como un equilibrio que es muy delicado, porque deberíamos llegar a eso, pero bueno, esa es la esperanza, que ojalá, por lo menos como país, lleguemos en algún momento a eso. Antes de hacerle la segunda pregunta, que ya usted ahí se medio adelantaba, Okay. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya casi vamos a regresar con más de Asiento Extra aquí en los 92.3 FM Extra Radio y también en Extra TV, donde estamos conversando sobre la inteligencia artificial, su impacto en el campo de la medicina y también pues haciendo un análisis a nivel interno, cómo estamos como país, hacia dónde vamos y si realmente tenemos las herramientas para seguirle el pulso a una modalidad que todos los días está muy cambiante. Ya casi regresamos con más. 2:40 de la tarde continuamos con más de Asiento Extra. Antes de la pausa comercial hablábamos sobre si realmente es posible regular o legislar sobre la inteligencia artificial. Esto por los casos que, bueno, algunos vistos en nuestro país, muchos a nivel internacional, donde personas son vulneradas en su privacidad, se hacen fotografías que se publican de personas desnudas donde no son ellas, audios que simulan ser alguien cuando realmente es inteligencia artificial, entre muchos otros delitos o hechos que podríamos hablar con respecto incluso a suplementación de identidad. La pregunta que le quiero hacer ahora a don Felipe Mesa, quien es investigador del Tecnológico de Costa Rica y que ha conversado muy ampliamente con nosotros sobre inteligencia artificial, es justamente eso. A nivel país ya se discute algo en Asamblea Legislativa de inteligencia artificial, pero ¿estamos realmente siguiéndole el pulso al ritmo tan acelerado que llevan los temas tecnológicos hoy en día, donde, por ejemplo, con una política de privacidad de datos tenemos no sé cuántos años de que está ahí en Asamblea Legislativa sin caminar? Sí, bueno, hasta donde yo tengo entendido, eso estaba en discusiones en los últimos meses, actualmente está en discusión, lo sé porque hay diferentes sectores involucrados, el sector de la industria, ahí pues evidentemente haciendo aportes importantes al balance que precisamente te estaba comentando, la academia de igual manera. Está involucrada. De hecho, el colega que lidera estos proyectos que te comenté con el Max Perarte, con el EVAIS de TIVAS, está muy metido, de hecho, en los comités que tienen que ver con todos estos procesos de legislación y de aprobación, pero bueno, lo que te puedo decir es que está en curso, está el curso el tema, ¿verdad? Es un tema importantísimo, definitivamente, porque como toda tecnología, siempre pues debe existir cierto control, cierta regulación, pero la parte ética, digámoslo, la parte que viene del usuario, de la persona, también es una componente importante, porque analicemos, por ejemplo, tecnologías disruptivas a lo largo de la historia, hablemos de Internet, por ejemplo.
el Internet hoy en día se utiliza para cosas maravillosas, como por ejemplo las personas que están atendiendo esta conversación a través de redes sociales. Es un buen uso de la tecnología, estamos divulgando información importante que le puede servir a mucha gente. Pero por otro lado también hay gente que está usando esto para estafar a otras personas, o están ciertos pedófilos usando también la Internet para capturar presas. Sí, eso es un tema. Entonces vamos a ver, la regulación puede existir, pero de la parte ética también los drones, por ejemplo, los drones se utilizan para tantas cosas tan importantes, la agricultura de precisión, la toma de imágenes, que por cierto también se usa la IA para predecir enfermedades en las cosechas, cosas de este tipo, pero también se están utilizando como armamento de guerra para matar personas. Entonces la inteligencia artificial no es la excepción, no es la excepción. Ahí es un tema que hay que prestarle mucha atención. Hay una componente de educación importante, lo que tal vez conversábamos hace un rato, te hablaba de lo que es una buena, para pasar al siguiente nivel, ¿verdad? Una buena estrategia y una cultura de datos, pero también la educación juega un rol fundamental, y la educación no solamente técnica, sino la educación como seres humanos, como sociedad, ¿de acuerdo? Porque sí, definitivamente estamos viendo un incremento en el mal uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, para darte un número, en Estados Unidos normalmente, por ejemplo, suicidios asociados, por ejemplo, a bullying por producto de la inteligencia artificial. Ciberbullying. Ciberbullying, pongámoslo así, principalmente por lo que es el uso de la inteligencia artificial, hasta el año 2023 fue bastante bajo. Pero fíjate que en el año 2024, te estoy hablando de Estados Unidos, que es donde están estas métricas, sí tuvo un incremento importante, incrementó un 60% respecto al 2023, sí, un montón. Y bueno, hay que ver qué pasa en el 2025, entonces eso precisamente por todo lo que tú mencionabas, una rama de la inteligencia artificial que hoy está explotando y que está pues haciendo muchas cosas buenas, pero también cosas no tan buenas, es precisamente el aprendizaje generativo, que es donde tenemos estos modelos de lenguaje de gran escala, estas imágenes que son muy bonitas, que nos sirven para hacer diagramas, cosas de ese tipo, pero bueno, también se pueden utilizar para cosas no tan buenas. Entonces, es ese balance, un poco la regulación y un poco la educación que como sociedad, en el buen uso de las tecnologías, tengamos. Qué bueno eso que hablabas, Felipe, de la educación como sociedad, del buen uso de las tecnologías. Yo no sé si también a nivel país es momento también de replantearnos un poco nuestro programa educativo para las generaciones que vienen, porque yo confieso, digamos, cuando empecé a estudiar periodismo, uno de mis primeros trabajos fue precisamente escribir sobre tecnología, y cuando me empezaron a decir el montón de términos, ramas y demás, yo quedé en blanco, porque para muchos tecnología es la computadora y el celular, y software es la palabra más avanzada que hemos escuchado, ¿verdad? Claro. Y ni qué decir de generaciones, por ejemplo, mis papás, mis abuelos, pero mis hijos o los hijos de mis hijos van a venir a un mundo completamente digitalizado, posiblemente interconectado, donde mínimo, creería yo, deberíamos saber lo básico de, bueno, y ante todo esta masa de información, de comunicaciones, de todo, ¿cómo me protejo? Totalmente, no, definitivamente. Yo diría que sí, a nivel de programas de educación debe existir algo, pero yo voy un poco más allá. Yo diría que a nivel de educación desde el hogar, desde la familia, desde nuestras casas, porque sí, la tecnología nos puede dar muchos beneficios y muchas cosas buenas, pero también la tecnología nos puede causar cosas pues no tan buenas, y no solamente me refiero a esto que hablamos hace un instante, del bullying a través del uso de la inteligencia artificial, me refiero a muchas otras cosas. Por ejemplo, digámoslo, yo te puedo decir que hoy por hoy no hay un estudio, bueno, no sé si lo habrá, no lo he buscado honestamente, pero yo no tengo duda que, por ejemplo, el exceso de uso de los dispositivos electrónicos, me refiero al exceso, esté causando problemas, por ejemplo, en los jóvenes. Yo me sospecho que algo debe estar pasando, porque yo he sido testigo de mucha gente, inclusive hasta algunos familiares, donde yo noto que hay una codependencia. El 98% de sus horas, sacando lo que se duerme, es totalmente en ese dispositivo, con una codependencia y con una cosa terrible. Entonces, yo he tenido conversaciones con personas que es como hablar con un zombie. Entonces, por eso te digo, yo me sospecho que no tengo un estudio, me encantaría, la verdad es que no he tenido chance de buscarlo, pero debe existir alguno. Bueno, yo creería que, por ejemplo, los números
a nivel país, de cómo ha incrementado la obesidad en la población, adulto joven podría y ser una joven, métrica, ya claro. por ahí nos da un dato. Así es, donde sí encontré un estudio que precisamente hace como un mes lo sacaron en Estados Unidos, es precisamente un estudio que asocia un poco lo que son las habilidades cognitivas con lo que es el exceso de uso de esas herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT, ¿verdad? La vez pasada conversaba con un estudiante donde él me comentaba que, bueno, yo le pedí algo y él tenía que escribirlo en una hoja y me dice, profe, me cuesta escribir con el lápiz. Le digo yo, ¿por qué? Me dice, es que no hay que... Y entonces yo me pongo a pensar, qué interesante. O sea, sí, usa la computadora, pero seguro ahora con esto de IA ya no hace resúmenes. Ahora seguramente, probablemente le pide a ChatGPT que le haga el resumen. Entonces ese estudio precisamente es un estudio que plantea este tipo de, digamos, los resultados preliminares. Se ha asociado un poco la disminución de ciertas habilidades cognitivas, por ejemplo, recordar cosas, recordar números, escribir algo tan sencillo como con un lapicero de una hoja, debido precisamente a la demasiada dependencia que se ha creado de ciertas herramientas precisamente con la inteligencia artificial. Entonces, si lo notas, Angie, vamos a ver, como todo en tecnología, la tecnología, digámoslo, no es ni mala ni buena, va a depender mucho del uso que nosotros le demos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta mucho decirle a mis estudiantes es, utilicen estas herramientas de IA, pero utilícenlas a su favor. Por ejemplo, hablamos aquí en el ámbito de la salud, de la medicina. Pero podemos también hablar del sector de educación, que eso sería otro programa totalmente, ¿verdad? Otra hora para conversarle el tema, pero ahí es un caso muy interesante con esto que te estoy comentando. Hay que saberlas utilizar, pero que jueguen a nuestro favor, no en contra, ni tampoco cometer la novatada de pensar que las estamos usando para nuestro beneficio, pero en realidad más bien nos están afectando el desarrollo de ciertas tareas que ni cuenta nos estamos dando. Entonces, eso es un poquito, digámoslo, sobre el buen uso de la tecnología, principalmente en las nuevas generaciones. Ahora, en todo lo que hemos hablado, que creo ya hemos abordado bastantes puntos sobre el tema, hablábamos de inteligencia artificial en el campo de la medicina como una ayuda, como un soporte y no como algo que llega a reemplazar. Pero también usted lo decía, bueno, no puedo mentir de que van a haber puestos que se van a ver ahí un poco afectados. Y si hablamos a nivel general, digamos, hay muchas ya máquinas que están automatizadas para hacer lo que antes gente hacía en una fábrica, de mano de obra y demás. Ahora, es también este momento clave para preguntarnos como seres humanos, ¿qué nos hace sobresalir ante la inteligencia artificial? ¿Qué puedo yo hacer que definitivamente nadie más lo podría hacer o que no lo podría hacer una tecnología? Es decir, para yo empezar a tomar decisiones de mi futuro. Correcto. Porque es algo que, o sea, nos gustaría decir que está larguísimo, pero es que lo estamos diciendo, hoy es una cosa y mañana es otra. Sí, claro. Bueno, Angie, ya es un poco tarde para tomar esas decisiones, pero nunca es tarde. En realidad, ¿cómo es que dice el dicho? Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Cuando la dicha es buena. Entonces, veamos. El impacto que puede tener la inteligencia artificial en los diferentes roles laborales que existen hoy en día, yo podría atreverme a categorizarlo en tres grandes circunstancias. La primera, cuando es un desplazamiento total, es decir, la labor que se genera es una labor fácilmente reemplazable por una inteligencia artificial. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos, por ejemplo, cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de labor que sea altamente automatizable y que el impacto del ser humano que lo esté haciendo no sea tan relevante. Es decir, lo puede hacer cualquier persona, pero es un proceso muy mecánico. Te voy a poner un par de, tal vez no roles, pero sí, por ejemplo, actividades. Por ejemplo, lo que es la toma de notas, digamos, tomar nota de algo, por ejemplo. Eso es algo que desde hace años y gratis, que es lo peor de todo, ni siquiera hay que pagar por una herramienta que lo haga, ya se puede, digámoslo, reemplazar. O por ejemplo, lo que es la atención general, digamos, atención, digámoslo, a consultas muy rápidas o cosas de ese tipo. Atención al público. Por ejemplo, que podríamos poner lo que yo te decía, ejemplo, que ahora uno llama a un banco y pasas por 7 filtros de
de chats automatizados. Exactamente. Antes de poder hablar con una persona, que a mí me causa mucha gracia porque hay ciertas empresas que tienen tan automatizado todo que la gente en las redes sociales se queja de cómo hago para que me atienda un ser humano en tal empresa. Exactamente. Bueno, y te tengo que contar algo, no siempre esos chats automatizados son inteligencia artificial, ¿verdad? Simplemente son, digamos, las soluciones de software que te dicen, ok, si pregunta esto, váyase por acá, y si pregunta esto otro, váyase por acá. La de IA es más como casi que estar conversando con una persona. Entonces, tal vez ahí muchas veces se presentan esas disonancias en ese aspecto, ¿verdad? Eso es precisamente una situación que sería como la categoría 1. ¿Qué tienen que hacer las personas que están acá? Como tú lo señalas, Angie, desde ya hay que ponerse a pensar no en la humanización del puesto, porque si un puesto es mecánico, el puesto es mecánico, pero sí, por ejemplo, en diversificación de su rol, ¿por qué no pensar en otras carreras? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando yo empecé en la academia hace 6 años, yo estuve 20 años en la industria, pero cuando empecé en la academia, una de las cosas que más me llamó la atención, tuve la oportunidad de verlo en la UCR, en el tecnológico, es que la mayoría de mis estudiantes tenían 2 carreras. Dice, qué interesante, ¿qué carrera eres tú? Y me dice, yo estudio ingeniería eléctrica y también física. Y bueno, yo estudio biología y también economía. Yo, qué interesante. Entonces, me llamó un poco, y también el tecnológico, la misma historia. Entonces, sería un buen momento para, por ejemplo, preguntarse si uno tiene que, no sé, diversificar un poco esas funciones y esos roles que está acostumbrado a tener. Y tercero, ¿por qué no meterse en esto de la IA? Más bien ponerla a jugar a su favor. De si la IA está aquí, ¿por qué no conocer algunas cosas de ella para más bien ser yo esa persona que puede ponerlas en marcha y a funcionar? Entonces, esas son posibilidades. La segunda gran circunstancia es más bien, como te digo, ya no es un desplazamiento total, pero sino más bien es una labor complementaria. Entonces, aquí tenemos el caso que discutimos el día de hoy, el caso de la medicina. Los doctores, los médicos, precisamente pueden utilizar a la IA como un complemento para agilizar tareas que son altamente automatizables y dedicarse a otras cosas. Los médicos tienen un término para esto que creo que es lo que llaman medicina de escritorio. Bueno, un amigo mío que es médico me lo dijo, no sé si todos los médicos lo verán de esa forma, pero es todo como ese trabajo de papeleo, de lo que me decías ahora, viene un paciente, bueno, leamos aquí el expediente, ya la IA, por ejemplo, viene a ser ahí supercarga, porque digamos ya ni siquiera tiene que leer el expediente, ya va a tener un informe resumido de los aspectos más relevantes asociados a la situación que se está presentando, inclusive con sugerencia de preguntas para recopilar cierta información que es crítica, para darle un diagnóstico a ese paciente. ¿Ves? Entonces, en esas tareas de escritorio, que te digo, del médico, la IA viene a ser súper complementaria. Y tenemos también la tercera circunstancia, que es donde el impacto de la IA pues es mínimo, porque tenemos que recordar, Angie, que la inteligencia artificial no es magia. O sea, no es como decir esa varita mágica que todo lo que toca no lo resuelve. No necesariamente. Es una tecnología más, es una opción más. Como te comenté anteriormente, debemos de tener ciertos requisitos para que sea exitosa, pero hay ámbitos donde tal vez, por, digámoslo, actividades que sean exageradamente humanas, por ejemplo, donde se involucre mucho el juicio humano, o por ejemplo, donde haya que administrar un montón de tareas, pero todas son complejas, y hay seres humanos metidos por ahí. Entonces, la IA tal vez no cause un impacto tan grande en esas otras áreas, entonces se puede utilizar, pero el impacto es menor. Entonces, debemos preguntarnos, ¿en dónde estamos? ¿Estamos en la circunstancia 1, la circunstancia 2 o la circunstancia 3? Y si estamos en la circunstancia 1, corre. No te... bueno, puede ser, pero tal vez yo lo presentaría como es un buen momento para replantearse algunas cosas sobre el futuro de mi rol en esa parte. Es interesante abordar esa temática porque yo le decía a Felipe que hoy en día uno ve muchos memes de yo mandando al robot a hacer un mandado a la pulpería o ese tipo de cosas y que la gente pues, se ríe porque la verdad es que yo creo que sobre todo los chicos somos buenos para verle el lado geniales ¿verdad? Es la palabra. Bien creativos para verle el lado de broma a todo, pero entre broma y broma, como dicen, podría asomarse alguna verdad y es curioso y es bonito abordar precisamente de la mano de una persona que pues se relaciona con esta tecnología todos los días y que nos puede ir aterrizando un poco a todos aquellos quienes tal vez no estamos tan involucrados en el día a día o que no nos imaginamos cómo podría en algún momento tener impacto una metodología como esta en nuestro diario vivir. Así que Felipe, muchísimas gracias por hoy darnos de su tiempo, por ayudarnos a
a entender y sobre todo por enseñarnos tantísimo sobre todos sus conocimientos. No, Angie, un gusto estar por acá con ustedes compartiendo esta temática, es realmente fascinante. Y bueno, no, de verdad que un honor y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos los oyentes y televidentes que nos han acompañado durante este programa de Asiento Extra. Como siempre les hacemos la invitación a que nos acompañen todos los días a partir de las 2 de la tarde, donde tanto yo como otros de mis compañeros vamos a tenerles entrevistas a profundidad de temas nacionales e internacionales que sabemos que a usted le importan, porque justamente hacemos este programa para eso, para todos ustedes, para que podamos ayudarles y acercarlos a tantas temáticas que hoy en día nos abordan. Muchísimas gracias por su compañía y nos vemos Dios mediante en otro programa.